La historia de los jueces se encuentra narrada en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, y abarca un periodo crucial en la historia de Israel, desde la muerte de Josué hasta la coronación de Saúl como el primer rey de Israel. Durante este tiempo, Israel carecía de un gobierno centralizado y dependía de líderes temporales, llamados jueces, quienes eran levantados por Dios para guiar al pueblo en momentos de crisis. El libro de Jueces describe un patrón repetitivo: Israel se alejaba de Dios, adorando a dioses paganos. Esto provocaba el castigo divino en forma de opresión por pueblos vecinos. Luego, el pueblo clamaba a Dios, y él levantaba un juez para liberarlos. Este ciclo refleja la advertencia de Dios en Deuteronomio 28 sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Otoniel, el primer juez mencionado, fue levantado por Dios para liberar a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, Jueces 3, 7-11. Su liderazgo restauró la paz durante 40 años. Otoniel es un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, Dios siempre escucha el clamor de su pueblo y levanta a líderes para guiarlos. Israel cayó bajo el dominio de Eglón, rey de Moab. Dios levantó a Ehud, un hombre zurdo, quien usó su habilidad única para liberar a Israel de manera sorpresiva, Jueces 3, 12-30. Esta historia resalta que Dios utiliza incluso las características más inusuales de las personas para cumplir su propósito. Débora, una profetisa y jueza, lideró a Israel cuando el pueblo clamó por ayuda contra Jabín, rey de Canaán, y su general Sísara, Jueces 4-5. Débora muestra cómo Dios otorga sabiduría y valentía a aquellos que confían en Él, sin importar su género o posición social. Con la dirección de Débora, Barak lideró al ejército de Israel en una victoria milagrosa sobre el ejército de Sísara. A pesar de la superioridad militar del enemigo, Dios aseguró la victoria, mostrando que su poder trasciende las limitaciones humanas. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de Madián, Jueces 6-8. Aunque inicialmente dudó de su capacidad, Dios le dio señales claras, incluyendo el famoso episodio del vellón de lana. Esto muestra cómo Dios usa a los débiles para avergonzar a los fuertes, 1 Corintios 1:27. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300 para derrotar a los madianitas. Esta estrategia demostró que la victoria dependía de Dios, no del poder humano, cumpliendo su promesa de librar a Israel por su mano poderosa. Jefté, conocido por su voto precipitado, lideró a Israel contra los amonitas, Jueces 11. Su historia enseña la importancia de cumplir las promesas hechas a Dios, pero también advierte sobre la prudencia al hacer votos apresurados. Sansón, conocido por su fuerza prodigiosa, fue un juez destinado a librar a Israel de los filisteos, Jueces 13-16. Aunque su vida estuvo marcada por el fracaso personal, Sansón cumplió su propósito al destruir el templo filisteo en su muerte, mostrando cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir su plan. La fuerza de Sansón estaba ligada a su voto nazareo, que incluía abstenerse de vino y no cortarse el cabello. Su desobediencia a este voto lo llevó a su caída, pero también demostró que la redención es posible cuando nos volvemos a Dios en arrepentimiento. El libro de Jueces también narra episodios de decadencia moral en Israel, incluyendo la historia de Micaía y el establecimiento de un ídolo, Jueces 17-18. Este relato advierte sobre las consecuencias de abandonar la adoración a Dios por prácticas paganas. El capítulo 19 describe un evento trágico, la violación y muerte de una concubina en Gibea, lo que llevó a una guerra civil en Israel. Este episodio muestra hasta qué punto el pueblo había caído en el pecado al apartarse de Dios. El libro de Jueces concluye con la frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21.25. Esto refleja la necesidad de un liderazgo justo y la importancia de la obediencia a Dios como el verdadero rey. El periodo de los jueces es un recordatorio para la iglesia actual sobre la importancia de permanecer fieles a Dios, confiar en su liderazgo y evitar el pecado que puede llevar al caos y la decadencia moral. A pesar de los repetidos fracasos de Israel, Dios nunca los abandonó. Esta paciencia divina nos enseña sobre su amor incondicional y su disposición a redimirnos cuando nos volvemos a Él. El ciclo de clamor y liberación en Jueces subraya el poder de la oración sincera. Cuando el pueblo de Dios clama en humildad, Él escucha y responde con salvación. Débora, modelo de liderazgo para las mujeres cristianas. La historia de Débora es un ejemplo poderoso de cómo Dios llama y utiliza a mujeres para liderar y guiar a su pueblo, desafiando normas culturales y mostrando su soberanía. Desde Gedeón hasta Sansón, las historias de los jueces destacan que el éxito y la bendición vienen de la obediencia a Dios, mientras que la desobediencia trae dolor y derrota.
A pesar de sus fallas humanas, los jueces fueron instrumentos en las manos de Dios para preservar a su pueblo y cumplir su pacto. Esto nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera para sus propósitos. El libro de Jueces destaca un tema central: aunque los jueces fueron líderes humanos, Dios siempre fue el verdadero rey de Israel. La ausencia de un liderazgo terrenal centralizado enfatizaba la dependencia directa del pueblo hacia Dios. Este principio subraya que, para los creyentes, el gobierno humano es secundario en comparación con la soberanía divina. Cada vez que Israel enfrentó la opresión, el arrepentimiento fue el primer paso para su liberación. Este patrón nos enseña la importancia del arrepentimiento sincero en nuestras vidas cuando nos alejamos de los caminos de Dios. Tal como dice un Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un tema recurrente en Jueces es el daño que la idolatría causó a Israel. Cada vez que el pueblo adoraba a los dioses de las naciones vecinas, caían en opresión. La idolatría no solo los alejaba de Dios, sino que también los hacía vulnerables a sus enemigos. Esto refleja el mandato del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20.3. Además de Débora, la historia de Jael, quien mató a Sísara con un acto decisivo, demuestra cómo Dios utiliza a individuos comunes para grandes propósitos. Jael, aunque no era israelita, actuó con valentía en cumplimiento del plan divino. Esto muestra que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su origen o posición. Sansón es un ejemplo claro de cómo el orgullo y la desobediencia pueden llevar a la caída de un líder ungido. Aunque fue escogido desde el vientre de su madre para una misión especial, sus decisiones egoístas lo llevaron a perder su fuerza y posición. Sin embargo, al final de su vida, Sansón se arrepintió y cumplió su propósito al destruir el templo de Dagón, demostrando que nunca es tarde para redimirse. La historia de Gedeón muestra cómo un líder puede superar sus dudas y temores cuando confía en Dios. Aunque al principio se consideraba inadecuado para liderar, Gedeón aprendió a depender completamente del poder de Dios, demostrando que el liderazgo espiritual no depende de la fuerza humana, sino de la fe. Durante el periodo de los jueces, la falta de unidad entre las tribus de Israel fue una de las razones por las que enfrentaron tantas dificultades. A menudo, las tribus actuaban de manera independiente, lo que debilitaba al pueblo en su conjunto. Esto subraya la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, tal como enseña 1 Corintios 12:27, donde se nos recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo. El libro de Jueces culmina con historias que reflejan la decadencia moral y espiritual de Israel, como el conflicto en Gibeá. Este descenso muestra lo que sucede cuando una nación se aleja de Dios y adopta normas contrarias a su voluntad. Es una advertencia para las generaciones futuras sobre la importancia de permanecer firmes en la fe. A pesar de los constantes fracasos de Israel, el propósito de Dios de redimir a su pueblo siempre estuvo en marcha. Cada juez fue un tipo de salvador temporal que apuntaba hacia el Salvador definitivo, Jesucristo, quien redimiría a la humanidad de manera permanente. La historia de los jueces no es solo un relato histórico, sino una fuente de lecciones espirituales para los creyentes de hoy. Nos recuerda la necesidad de confiar en Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, evitar las tentaciones de la idolatría moderna y vivir bajo el liderazgo de Cristo, nuestro verdadero Rey.